Hace miles de años, una sola palabra cambió para siempre el destino de nuestra especie. Lo sorprendente es que nadie sabe cuál fue ese primer sonido pronunciado por un ser humano, ni quién lo dijo primero. Su identidad desapareció mucho antes de existir cualquier registro histórico. Aquella voz se perdió para siempre, dejando un misterio que nadie ha logrado escuchar otra vez. Nuestra historia comienza en África, donde pequeños grupos de homínidos recorrían enormes paisajes salvajes. Fue allí donde empezó el largo camino que terminaría dando origen al lenguaje humano. Sin palabras, nuestros antepasados se entendían mediante gestos, miradas y expresiones compartidas. Cada señal podía significar alimento, peligro o la oportunidad de sobrevivir un día más. Con el tiempo, aquellos gestos comenzaron a combinarse con sonidos cada vez más variados. Sin saberlo, estaban dando el primer paso hacia todos los idiomas que hablamos en la actualidad. Los arqueólogos buscan respuestas escondidas en fósiles, piedras y antiguas herramientas conservadas por el tiempo. Con el paso de miles de generaciones, nuestro aparato vocal comenzó a producir nuevos sonidos y conservándolos por el tiempo. Los niños aprendían observando cuidadosamente a los adultos e imitando cada gesto y cada sonido. Mientras tanto, el cerebro evolucionaba para interpretar información cada vez más compleja y precisa. Esos cambios permitieron relacionar sonidos con objetos, personas y acciones del mundo cotidiano. La comunicación hizo posible organizar cacerías mucho más precisas y aumentar las probabilidades de sobrevivir. Las pinturas rupestres muestran que nuestros antepasados ya expresaban ideas mediante símbolos y dibujos. Cuando diferentes grupos emigraron, sus formas de comunicarse comenzaron a cambiar lentamente con el tiempo. Junto al fuego, las historias mantenían vivos los conocimientos que cada generación heredaba de sus mayores. El lenguaje seguía evolucionando, pero aún faltaba un paso decisivo para transformar nuestra historia. Los gestos funcionaban, pero también tenían límites que nuestros antepasados pronto comenzaron a descubrir. Cuando la distancia aumentaba, una simple señal con la mano dejaba de ser suficiente. Los más pequeños aprendían escuchando e imitando los sonidos que hacían los adultos cada día. Poco a poco, ciertos sonidos comenzaron a representar personas, objetos y acciones muy específicas. Nuestro cerebro aprendió a reconocer esos sonidos y relacionarlos rápidamente con un significado compartido. Así podían coordinar mejor las cacerías y reaccionar con mayor rapidez ante cualquier peligro. Cada nueva generación dominaba formas de comunicación más complejas que la anterior. Por primera vez, un solo sonido podía alertar inmediatamente a todo el grupo del mismo peligro. Las historias alrededor del fuego ayudaron a conservar conocimientos mucho antes de existir la escritura. Sin saberlo, nuestros antepasados estaban construyendo el verdadero origen de todas las lenguas humanas. Los fósiles conservan evidencias que ayudan a reconstruir cómo comenzó realmente nuestra capacidad para hablar. La forma del cráneo revela importantes cambios relacionados con la evolución del aparato vocal humano. La cooperación permitió cuidar a los heridos utilizando gestos, sonidos y acciones cada vez más coordinadas. Nuestra información genética también conserva pistas sobre la evolución del lenguaje y la comunicación humana. Genes, cerebro y aparato vocal evolucionaron juntos, haciendo posible desarrollar formas de comunicación mucho más complejas. El intercambio entre diferentes grupos fortaleció nuevas formas de cooperación, aprendizaje y comunicación compartida. Las pinturas rupestres muestran que las ideas podían representarse mucho antes de existir la escritura. Un pequeño hueso llamado hioides ofrece importantes pistas sobre el origen de nuestra capacidad para hablar. Neandertales y Homo sapiens probablemente compartieron capacidades de comunicación mucho más avanzadas de lo imaginado. Todas estas evidencias acercan a los científicos a comprender cómo nació el lenguaje humano. Entonces surge una pregunta fascinante. ¿Cuál pudo haber sido la primera palabra pronunciada por un ser humano? Los científicos creen que las primeras palabras describían necesidades inmediatas para sobrevivir en un entorno hostil. Algunos investigadores piensan que una palabra relacionada con el agua pudo aparecer muy temprano. Otros creen que controlar el fuego hizo necesaria una comunicación mucho más precisa entre los grupos. También existe la posibilidad de que las primeras palabras nombraran comida, peligro o refugio seguro.
Una advertencia rápida podía salvar muchas vidas cuando un depredador aparecía de forma inesperada. Hasta hoy, ninguna teoría ha logrado demostrar cuál fue realmente aquella primera palabra. Con el tiempo, esas primeras palabras comenzaron a cambiar conforme los grupos se alejaban entre sí. Cada comunidad desarrolló nuevas formas de hablar, creando diferencias que crecieron durante miles de años. Así comenzó un proceso que terminaría dando origen a los miles de idiomas que existen actualmente. Con el paso del tiempo, un mismo lenguaje comenzó a dividirse en diferentes formas de comunicación. Cuando los grupos humanos se separaban, también empezaban a cambiar lentamente su manera de hablar. Tras muchas generaciones, familias que compartían un origen ya no se entendían entre sí. Cada comunidad creó nuevas palabras adaptadas a su propio entorno, necesidades y forma de vivir. Así nacieron lentamente las primeras familias de lenguas conocidas por la humanidad. El intercambio entre pueblos también permitió que algunas palabras viajaran grandes distancias con las personas. Las lenguas nunca permanecieron iguales, cambiaban constantemente con cada nueva generación que nacía. Las montañas, los desiertos y los océanos aislaron comunidades durante miles de años. Ese aislamiento hizo que cada pueblo desarrollara una identidad lingüística completamente diferente. Así comenzó la extraordinaria diversidad de idiomas que todavía caracteriza al mundo actual. Gracias al lenguaje, los seres humanos comenzaron a organizar comunidades cada vez más grandes y complejas. El intercambio de alimentos, herramientas e ideas fortaleció la cooperación entre familias y diferentes comunidades. Con el tiempo, surgió la necesidad de conservar información más allá de la memoria humana. Los primeros símbolos ayudaron a registrar cosechas, recursos y actividades importantes y para toda la comunidad. Los mayores enseñaban esos conocimientos a los niños para que nunca se perdieran con el tiempo. Poco a poco, aquellos símbolos evolucionaron hasta convertirse en los primeros sistemas de escritura. Las ciudades crecieron mientras el conocimiento podía compartirse entre personas que nunca se habían conocido. Las historias dejaron de vivir únicamente en la memoria y comenzaron a permanecer durante generaciones. El lenguaje ya no solo unía personas, también empezaba a preservar la historia de la humanidad. Desde entonces, el lenguaje nunca dejó de evolucionar junto con la humanidad y sus descubrimientos. Las palabras cruzaron continentes, uniendo culturas, conocimientos y formas completamente diferentes de entender el mundo. Hoy existen miles de idiomas, cada uno reflejando la historia única de quienes lo hablan. Sin embargo, muchas lenguas desaparecen para siempre cuando dejan de transmitirse entre generaciones. Al mismo tiempo, la tecnología permite comunicarnos con personas que hablan idiomas completamente diferentes. Nunca antes fue tan fácil compartir una idea con alguien al otro lado del planeta. Pero aún existe una pregunta que la ciencia no ha logrado responder definitivamente. ¿Cuál fue exactamente la primera palabra pronunciada por un ser humano hace miles de años? Quizá nunca conozcamos esa respuesta, pero sus consecuencias transformaron para siempre nuestra historia. Porque cada conversación que tenemos comenzó con aquella primera palabra perdida en el tiempo.